En este video vamos a analizar una base de datos de COVID. Entonces, en este caso es la base de datos de la Secretaría de Salud. Igual que en el caso anterior, utilizamos esta codificación. Vamos a revisar qué hay dentro de la base de datos. Una vez cargo el que se permita el poner missing. ¿Por qué? Porque quiero cambiar todos los que sean no aplica a missing, ¿no? Entonces que no me gustan las bases de datos que tienen ahí una cadena cuando no debe de ir una cadena. Entonces vamos a poner el missing tal cual. Entonces ya tenemos nuestra base de datos, que es gigante. En este caso hay 5 millones, casi 6 millones de datos. Y podemos ver aquí que hay una fecha de actualización, una de registro, un ID de registro que no sirve de nada, el origen que quién sabe que sea, y si van viendo aquí hay prácticamente puros números. Entonces para esto hay un diccionario que uno puede también bajar. No lo voy a, se los voy a subir para que ustedes lo busquen. Por desgracia está en Excel, entonces uno lo abre en una hoja de Excel y ve qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, qué significa el origen 1, qué significa el sector 12, qué significa el entidad de entidad qué significa sexo 1 y 2, qué significa entidad nacional, ¿no? Entonces aquí es como de municipio, aquí es el estado. Esto corresponde a si es hombre o mujer. Si tiene que ver, uno es de dónde viven y uno es de dónde nacieron. En fin, hay una serie de datos que tienen que revisar cada quien. Ahora, en este caso, el show names, es lo que estoy pidiendo es que me imprima el valor directamente, porque como son 40 elementos, no me deja verlos. Con 20 y tantos funcionaba, pero con 40 me deja ahí algunos que no se ven. Entonces puedo verlos aquí impresos. Entonces ya veo que hay una fecha de actualización, los mismos que habíamos dicho antes, más el municipio de registro, tipo de paciente, fecha de ingreso, fecha de síntomas, etcétera, fecha de defunción. Y esta es la fecha que nos va a interesar por ahora. Entonces vamos a revisar sobre esta base de datos. Entonces ya le agregamos los missing para que no haya caracteres cuando debe de ser solamente números. Y ahora voy a hacer una función que se llama intenta parse. Entonces, ¿qué es lo que hace intenta parse? ¿Qué es lo que hace? Pues intenta hacer un parse, ¿no? Que es volver una cadena, la intenta volver número. Si no puede, pues nos regresa a la cadena tal cual, ¿no? Entonces en este caso puede, si por ejemplo hay un missing, pues si no puede con el missing volverlo un número, nos regresa el missing. Si lo puede volver un número, pues lo vuelve un número. Y eso lo hago porque aquí algunos ya nos lo ponen número, pero algunos otros nos lo va a poner como string cuando no queremos que sea un string, ¿no? Entonces vamos a hacer esta función, intenta parse, y la vamos a aplicar sobre la edad. Y primero la edad la vamos a convertir. Entonces, edad, por desgracia, es una cadena es un arreglo que tiene en realidad strings y missings por ahora. Entonces es un poco problemática. Queremos que edad tenga, de hecho, ints y missings. Entonces, para poderlo transformar, quizás no puede transformar todos a int. Entonces, primero lo transformamos a que sean strings, int o missing, ¿no? Entonces, para eso utilizamos esta función convert, que ya habíamos visto algunas formas de hacer el equivalente. Pero ahora le damos la posibilidad de que cualquiera de los elementos sean string, int o missing, ¿ok? Entonces con eso le damos todas esas posibilidades. Por supuesto, todos los elementos aquí, si los revisamos, entonces vamos a poner COVID no sé qué 1, ¿no? Entonces el primero o el segundo, a ver, type of. Pues ya está en it. Pero por alguna razón, algunos recuerdo que me habían salido no todos int, sino algunos los tenía como una cadena. Entonces, por si parece que no era necesario, pero por si se necesita, corremos nuestro intenta parse y ya nos va a transformar
nuestra cadena que estaba hecha con algunas, nuestro arreglo que estaba hecho con algunas cadenas y algunos números y algunos missing, ahora va a ser solo con números y missing. En lo que termina de cargar, explico qué es lo que quisiera revisar. Lo que quiero revisar es qué tanto afecta el COVID a los diferentes grupos de edades. Entonces, quiénes son los que más se enferman y quiénes son los que más se mueren. El presidente ha dicho varias veces que se tiene que hacer esto del vacunar a los mayores de 60 primero, porque con que se vacune a los mayores de 60 se van a reducir un 80% las muertes. Eso es por varias razones una declaración un poco cuestionable. Primero, tiene que ver con que si es mejor vacunar primero a los más viejos o es mejor vacunar a los que más dispersan el virus. Los que más dispersan el virus parece que son más bien los más jóvenes, no los muy jóvenes, los menores de edad no, pero los que están entre los 25 y los 60 años, de hecho son los que más dispersan el virus. Entonces, uno se tiene que preguntar qué conviene, detener a los que dispersan el virus o rescatar a los que no. Entonces, por varias razones, uno puede pensar que es mejor que se reduzca el número de los que dispersan el virus, porque así pues ya no solamente no se muere la gente, sino no se enferma, y enfermarse tiene otras consecuencias y podría ser que se mueran menos. Entonces, pero hay dudas y la duda es tan grande que la OMS mismo dice, pues lo primero que se tiene que hacer es vacunar a la gente mayor. Entonces, con alguna razón, pues la razón es que se mueren más las personas mayores. ¿Qué tanto más se mueren? Esa es una pregunta que se tiene que preguntar, o sea, que se tienen que hacer los gobiernos. ¿Qué tanto más se mueren para saber si vale la pena ir por esa dirección o ir por la dirección de evitar a los que de los que dispersan más? Si a pesar de que fuera cierta la frase esta de AMLO, podría ser de todas maneras mejor comenzar vacunando a los que dispersan más, porque quizás con que vacunemos al 5% de la población ya se detiene el 90% de las muertes, y no solo las muertes, sino todos los efectos secundarios que no se están considerando. Pero vamos a revisar si al menos se cumple esta afirmación de vacunar a los adultos mayores de 60 reduce entonces en 80% las muertes. Entonces, para eso primero tenemos que encontrar sobre nuestra base de datos los que dieron positivo al resultado. Hay algunos que van a salir que estaban enfermos, pero no sabemos si tenían gripe o tenían COVID o tenían cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, estos nos dan una idea de cuántos se enfermaron. No es en realidad los que se enfermaron en total, pero al menos por grupo de edad sí nos va a dar una información importante, ¿no? Existen dos tipos de pruebas, las PCRs y las de antígeno. Entonces, las PCR se refieren como resultado de laboratorio y las de antígeno pues como antígeno en la tabla. Entonces, necesitamos encontrar todos los que tienen pruebas con resultado de laboratorio y todos los que tienen pruebas con resultado de antígeno. Y vamos a hacer entonces todos los índices que tuvieron COVID o que podemos asegurar que tuvieron COVID van a ser los que dieron positivo a la prueba de PCR o los que tuvieron positivo a la prueba de antígeno, o sea, la unión de estos dos índices. ¿Ok? Entonces hacemos la unión de estos y con eso ya tenemos todos los que dieron positivos en el sistema. Y ahora vamos a buscar entre los que dieron positivo, los que tienen una edad registrada, porque podría haber un missing, ¿no? Entonces lo hacemos y encontramos todos los que tienen entonces estos de aquí deberían de ser los positivos confirmados. Entonces el length de esto y edad son todos los que han arrojado positivo y que tienen una edad registrada. Entonces hay 2 millones y feria que han dado positivo y que está registrada su edad, que se conoce su edad. Ahora vamos a hacer un histograma sobre todos estos. Entonces
sobre todos los que dieron positivo y tienen una edad registrada, vamos a hacer una distribución de las edades. Entonces, para eso utilizamos histogram. Y le voy a poner aquí normalize true para que sean que la suma de todos esos nos dé 1, ¿no? Entonces nos da una probabilidad de que a cierta edad se tenga se tenga la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Nos dice que si yo tengo de los que dieron positivo, el 0.0, vamos a poner este de aquí, el 0.01%, digo, el 1% son los que tenían 20 años. Y así, ¿no? Eso es lo que nos va diciendo, ¿no? Entonces, aquí los de 30 años son los que más dieron positivos. Y luego hay otro pico por aquí, en los 46, 47 años. Y luego va decayendo. Esto no significa que sea la probabilidad de haber tenido COVID, dado que se tenía una edad. No significa eso. Significa la probabilidad de tener una edad, dado que se tuvo COVID. Es muy diferente. Entonces, en un caso, yo sé la edad y lo que quiero saber es qué tan probable es que haya tenido COVID o no. Y en el otro es, yo sé que tuvo COVID y quiero saber cuál es la probabilidad de que tenga cierta edad. Porque lo que no sé es la edad, ¿no? Eso es lo que sé aquí, ¿no? Entonces eso, por cierto, esto nos da como la varianza en las edades, o la desviación estándar más bien en las edades y el promedio de edad, ¿no? El promedio de las edades que se enfermaron, ¿no? Entonces, ¿qué edad tienen en promedio los que se enfermaron? 43 años, que no significa la probabilidad de enfermarse es en promedio para los de 43 años, porque hay también más de 43 años que de 120 años. Entonces, para poder calcular la edad correcta, la probabilidad de enfermarse, dado que se tuvo una edad, lo que uno tiene que hacer es pesar esto. Entonces, utilizar, en estricto sentido, utilizar la regla de Bayes, que es dividir entre la población de esa edad, y con eso sabremos cuál es la probabilidad de que alguien se enferme, dado que tiene tal de edad. ¿Ok? Bueno, antes de eso, debería de llamarles la atención que esto sí se parece a una gaussiana, pero sobre todo tiene aquí como un pico y luego otro pico, un segundo pico. Los muy chiquitos tampoco es tan de extrañarse, esos son como diferentes en realidad, pero el que aquí haya un pico y aquí haya otro pico es algo raro. O sea, hay dos grupos de edades donde hay más enfermos, que puede ser porque hay más de esos dos grupos de edades o porque hay un grupo de edad hay como dos poblaciones dentro, unos que siguen una distribución y otros que siguen otra distribución, ¿no? Entonces podrían ser los ricos y los pobres, los del norte y los del sur, los hombres y las mujeres, lo que sea, pero pareciera como que hay dos, quizás hasta tres por ahí, como que hay otro por ahí, pero hay dos notorios. Entonces eso se ve como una suma de dos gaussianas. Entonces aquí lo que hago es hacer justamente, escribo otra vez, pongo la misma gráfica de aquí, y le agrego una suma de gaussianas, ¿no? Entonces en este caso, la primera es defino la gaussiana tal cual. Y la gaussiana 2 va a ser la suma de la gaussiana de una gaussiana con una desviación estándar, con una promedio, otra gaussiana con otra desviación estándar, con otro promedio, y aquí un A y un B. Quizás debí de haber puesto A y A más, y 1 menos A, ¿no? Entonces eso es qué tanto porcentaje tengo de una de las gaussianas y qué tanto porcentaje tengo de la otra de las gaussianas, ¿no? Entonces vamos a quitar este parámetro. Entonces, esto es lo que significaría de alguna forma, como tengo dos tipos de poblaciones, quién sabe qué significa eso, pero sí pega, ¿no? Si puedo hacerlo, y ya me puse a hacerlo un poco a ojo, y se ve que más o menos pega. O sea, la suma de las dos gaussianas tiene más o menos el comportamiento, más o menos, realmente no le pega exactamente, pero razonable, de la distribución en las edades que esperaríamos, ¿no? Entonces habría quizás aquí una de los bebés, una más de este grupo que corresponde
a un 13% y otra más del otro grupo que corresponde al 87% de la población, ¿no? Entonces hay un 13% que tiene esta distribución donde en realidad son más o menos los de 31 años o algo así, o 32 años, los que más se enferman, y otro grupo que son los de 50 años más o menos, o 40 y tantos años, 46 años, ¿no? A ver, pusimos, los que más se enferman, ¿no? Entonces hay dos grupos, pareciera. ¿Qué significan esos? Pues ustedes piensen qué es lo que puede significar esos dos grupos, si corresponde a ricos y pobres, si es un tipo de grupo de mujeres y otro, los del norte del país y los del sur del país, los de una dinámica y otra dinámica, pero al parecer es como que hay dos grupos fuertes con comportamientos así muy notorios que dan estas dos gráficas. Ahora sí, o sea, yo estoy en estos 30 y tantos, entonces pues no me gusta ser de los que más se enferman y no me gusta ser de los que culpen de que somos los responsables de la pandemia o los más débiles porque nos enfermamos más o lo que sea, ¿no? De alguna forma podrían pensar como, pues es que son los que se mueven mucho y yo no quiero ser de ese grupo. Entonces, o sea, yo también creo que a veces hay unos de 70 años que son muy responsables y quizás unos de 25 años que son irresponsables, y no creo que sea más probable que alguien de 30 y tantos sea más irresponsable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pesar todo esto entre la cantidad de población. Por desgracia, el INEGI no tiene sus datos separados por años, sino por cada 5 años. Entonces están los de 0 a 4, los de 5 a 10, los de 5 a 9, los de 10 a 14, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya bajé la base de datos de cuántos hay en hombres, mujeres y totales de cada uno de esos grupos de edad. Entonces tenemos que ahora pasar esta cosa a pedazos de 5 en 5. Entonces, para eso en Histogram, lo que uno hace, que por cierto no había explicado cómo funciona esto de Histogram. Histogram uno le da un arreglo de números, luego le pone n-bins, que es en cuánto quiere separar los cajones, y lo que hace es finalmente contar cuántos hay en cada cajón, ¿no? Entonces aquí, como le puse 200, pues separa el 120 en 200, entonces ve entre 0 y 0.8 años, ¿no? Entonces, si cuenta todos los que hay ahí, pues todos los que están en 0 van a caer ahí. Luego entre 0.8 y 0.16 y así sucesivamente va a irlos recorriendo y rellenando cada uno de esos, contando todos los que están en esos casos. Quizás debí de haberle puesto no 200, sino 150 o 120, pero da lo mismo porque de todas formas al final va a poner números, solamente hay números enteros, entonces va a hacer estos efectos de línea recta en el caso donde va recorriéndolos de forma recta cuando cambia de año en año, que es lo más que puede hacer. Entonces así funciona el histogram. Yo podría haberle puesto ahora poner 120 entre 5 o algo así, y con eso tratar de obtener la gráfica separada por pesos poblacionales, pero no voy a poder hacer la inversión. Entonces voy a tener que hacer mi propia función que lo que calcule es el conteo de cajas, ¿no? Entonces aquí el histogram es muy práctico porque nos da ya el conteo de cajas solito. Nosotros vamos a tener que hacer nuestro propio conteo de cajas porque queremos obtener la inversa de eso de alguna manera. O dividir ese conteo de cajas entre la población. Ahora, el primer problema es que los datos del INEGI nos lo dieron en cadenas, y no solo son cadenas, sino con números que están separados. O sea, cada 3 cifras lo separan con un espacio, y el primero es un espacio gigante. Entonces tenemos que transformar esto en un número. Si yo le doy parse a esto, pues no va a reconocer porque hay espacios ahí. Entonces esto no es un número, sino es una cadena realmente. No lo sabe transformar. Entonces necesitamos hacer una función que nos transforme eso. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer un find all, ¿no? Y vamos a encontrar todos los que sean 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Noten que aquí lo estoy poniendo entre comillas, digo entre una sola comilla y no entre dos, porque son un carácter, no una cadena de caracteres. Entonces va a buscar entre cada uno de los elementos de la población total, va a buscar cuándo son cifras de números. Y esos nos lo va a dar como un índice. Y luego al elemento población total, si yo le aplico, si solamente me restringo a esas cifras de números, voy a tener el número. Entonces, en este caso, el 10 millones no sé qué, pues me lo va a transformar en 10 millones no sé qué. Y a ese sí ya le puedo poner parse, ¿no? Entonces, le pido que haga parse a cada uno de esos y me genere ahora un arreglo que se llama población por grupo de edad, ¿no? Entonces ya tenemos la población por grupo de edad. El siguiente paso es contar cuántos casos hay en cada grupo de edad, porque por ahora lo que hacíamos con Histogram es que nos lo contara automático, pero ahora necesitamos el valor, ¿no? La gráfica. Entonces para eso pues vamos a hacer una medida. Entonces vamos a hacer un arreglo, estos de los casos por grupo de edad. Entonces vamos a hacer un arreglo para todos los que son menores de 100 años, ¿no? Entonces vamos a medir el conjunto de todos los que tienen entonces todos los que están entre I e I más 4, esos son los 5 años posibles. Ajá. Y I va a ir de 5 en 5, comenzando desde 0 hasta 95, ¿no? Entonces va a ir de 5 en 5, entonces va a ir desde 0 hasta 4, desde 5 hasta 9, desde 10 hasta 14, etcétera, hasta desde 95 hasta 99 años. Y de esos, busca todos los que, entonces todos los elementos que están aquí son, busca todos los que el elemento está en ese grupo. Entonces, y con eso me genera un arreglo, que es el tamaño de ese grupo. Entonces, ¿cuántos de los que tienen cierta edad, y esos son los que tienen cierta edad y se enfermaron a esa edad, ¿no? Están en el grupo de 0 a 4 años, de 5 a 7, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya me da hasta los 99 años. Y a eso hay que agregarle solamente el grupo de los que son mayores que 100 años, ¿no? Entonces, ya con eso terminé con el grupo de los mayores de 100 años. Entonces, ya tengo esto no lo necesito. Ya tengo mis casos por grupo de edad. Ahora ya solamente me queda graficar el casos por grupo de edad y revisar que corresponda con el histograma. Entonces vamos a hacer el histograma. Ahora lo hacemos con 25 bins para que tengamos justamente separado de 5 en 5 años. Y deberían de ser más o menos el mismo caso. Y pues sí, ¿no? Entonces la gráfica, que es el azul, y el histograma coinciden, ¿no? Entonces el primer valor coincide, donde comienza la barra del histograma, coincide con los puntos de nuestros casos por grupo de edad, ¿no? Entonces ya lo hicimos bien, ¿no? Entonces, con eso pudimos checar que obtuvimos los valores del histograma. Por último, ahora queremos hacer esos casos por grupo de edad dividido entre la población del grupo de edad, y eso nos va a dar cuál es la probabilidad de tener la enfermedad dado que teníamos cierta edad, ¿no? Y lo voy a escribir, lo voy a graficar con barras, ¿no? Entonces de aquí ya vimos dos tipos de gráficas más. Unos son histogramas y los otros son barras. Las barras simplemente va a ser la gráfica de barras que nos enseñan en la primaria. Ya, voilà. Entonces ahora tenemos nuestro gráfica de probabilidades. Vemos algunas curiosidades. Los que son menores de edad, estos son los menores de edad, tienen una probabilidad muy pequeña de contagiarse. Lo cual no es extraño. Los menores de edad los controlan muchísimo. Están encerrados en su casa y les dicen cuándo pueden salir y cuándo no. Entre más grandes son, ¿no? Entonces los primeros de 0 a 5 pues los controlan muchísimo. Digo, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 ya los empiezan a dejar de poder controlar. De 15 a 19 serían estos, ¿no? Entonces ya ahí hay algunos que no son menores de edad y que ya toman, o sea, ya los papás no pueden decir qué es lo que van a hacer, y entonces también se pueden contagiar porque salen, conviven con otras personas. Y luego viene los que son de entre 20 y 24 años, que serían su grupo, ¿no? Esos ya son
ya empiezan, todavía hay algún control de los padres, ustedes podrán decirme si tienen algún control de sus padres sobre cuándo pueden salir y cuándo no, pero ya muchos son independientes, entonces ya no hay suficiente control como para evitar que se contagien. Y ya después de eso, pues todavía entre 29 y 30 probablemente haya un poquito de los que son, de los que caen aquí, no es porque sean responsables, sino porque todavía hay muchos que se quedan en casa de sus papás hasta muy grandes, pero ya son en realidad pocos comparado con la mayoría. Entonces la mayoría ya son más o menos independientes, o al menos los que se quedan en casa de sus papás ya se empieza a parecer los mismos también habrá de 75 que viven en casa de sus papás. Entonces ahí va empezando a aumentar, pero se parecen. Y de hecho ya los de 30 y tantos ya no son los que más dispersan, sino que empieza a crecer con la edad. Y hay un grupo donde aquí entre los 40 y los 50, donde sí se vuelven un poco más propensos a propagar el virus. Y ahí ya es pesado por la edad, ¿no? Entonces es la probabilidad de enfermarse dado que tienen una cierta edad, ¿no? 45, 50, 55. Y esa probabilidad de enfermarse crece así. Quizás también podría haber otra explicación, y es que sea los que son independientes y tienen dinero para hacerse las pruebas. Entonces, a partir de cierta edad, pues ya no les importa y se hacen la prueba si tienen miedo, o sea, sienten el riesgo y entonces empiezan a hacerse más pruebas, porque son los que empiezan también a morirse. Entonces, como empiezan a morirse, empiezan a subir la cantidad de pruebas que se hacen y eso hace que se detecten más. Entonces eso podría ser una segunda explicación. Una es que sean irresponsables. Ahí ya como no entro en ese grupo, pues me gusta pensar que son irresponsables. Pero otra buena explicación es que de hecho son más responsables y tienen el dinero para medirse si están enfermándose o no, ¿no? Eso es otra posibilidad. Y luego ya pues entre más viejos se ve que va creciendo por aquí hasta los 75, donde empieza a decaer. Lo cual tampoco es extraño que empiece a decaer, al menos hasta este rango, porque empiezan a tener algunos problemas de movilidad. Los más viejos, los de 80, 85, 90 años, empiezan a ya no poder salir porque ya tienen problemas de movilidad en general, ya no tienen tantos amigos a los que visitar, entonces empieza a decaer y luego decae mucho, que aquí puede ser porque continúa ese proceso de movilidad o porque, esa es mi sospecha mayor, porque ya no les hacen las pruebas, porque asumen que si se mueren o si les pasa algo es por otra enfermedad, no es por el coronavirus, sino porque ya tenían otros achaques. Entonces los malinterpretan y no los diagnostican con el coronavirus, aunque en realidad tenían el coronavirus, sino que los diagnostican de otra cosa porque tenían otros problemas, porque tenían problemas cardíacos, problemas renales, problemas de lo que sea, y entonces asumen que todos sus síntomas son por esos problemas y no por el COVID. Entonces, cuando ya caen mucho, cuando ya están en 95 a 100 años, pues ya ni siquiera les hacen la prueba, ¿no? Y entonces no los detectan. Entonces, esa es mi interpretación de esta gráfica, pero se ve más o menos plano aquí, o sea, ya no varía, pero no varía tantísimo, la probabilidad de enfermarse. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de enfermarse? Pues más o menos para todos igual. Los que sí podemos decir que son diferentes son los muy jóvenes. Los muy muy jóvenes, eso sí, y tiene que ver pues con ese control que hay de que realmente no los dejan salir, ¿no? Entonces, pues hay una probabilidad menor de enfermarse. Ahora regresando a nuestro problema. Queremos ver los que mueren, ¿no? Queremos ver si los que mueren, en la probabilidad de morir dado que se tiene cierta edad. Entonces, primero, entre los que se enfermaron, necesitamos encontrar cuáles son los que se murieron, ¿no? Entonces, entre los que se enfermaron hay 189,000 hasta ese momento, ¿no? Hasta el momento donde bajé esta base de datos. Ya hay algunos más, pero hasta ese momento había esos 189,000 cuando bajé la base de datos. Entonces vamos a revisar de esos 189,000 el histograma. Entonces primero recordemos que esto no es la probabilidad de morirse dado que tienes 70 años, 80 o 90 o 100 años, sino la probabilidad de que tengas esta edad dado que te moriste, ¿no? Entonces alguien murió de COVID, ¿cuál es su probabilidad de que tenga cada una de las edades? Y vemos que aquí está pues cerca del 65% o algo así. Entonces ahora voy a utilizar esta función quantil, que lo que nos va a arrojar es alrededor del promedio. Entonces tenemos el promedio y la desviación estándar. Entonces esos ya los conocen. Y alrededor del promedio
qué edades nos tenemos que alejar para cubrir al menos el 25% de la población y para cubrir al menos el 50% de la población. Entonces nos va a dar los rangos de edades alrededor del promedio que deben de cumplir con eso, ¿no? Entonces, en este caso nos dice, si ustedes toman este 0, olvídenlo. Pero este de aquí sí es importante. Si ustedes quieren quedarse con el 25% de la población, noten que es el 63%, digo, el 63 años es los que tienen, la edad promedio. Pero el máximo está arribita, por el 65, 66. Entonces el promedio está como por aquí, 63, pero el máximo está como por aquí. Entonces alrededor de ese máximo, más bien, quería decir, ¿qué rango de edades tenemos que tomar para que tengamos el 25% de la población? Si vamos desde 64 hasta 73 años, entonces con que salváramos a ese grupo de edad, salvaríamos al 25% de las muertes. Y si nos vamos del rango de 55 a 100 años, salvaríamos al 75% de la población. Eso es lo que nos dice la función cuantil. Y ya el último es, si nos vamos desde 0 hasta 110 años, salvamos a todos, ¿no? Es el 100%. Entonces, lo que estamos diciendo es, de 55 a 110 años, tenemos entonces si tomamos los que van desde aquí hasta acá, ya tenemos prácticamente el 75, o más del 75% de las muertes se salvarían. Entonces, es de ahí de donde se agarró el presidente para decir, si vacunamos a todos los que tienen más de 60 años, en realidad debería de ser más de 55, según este cálculo, vamos a salvar al 80%. En realidad salvamos al 75%, pero no está tan lejos. O sea, el grupo de los de más de 60 años quizás no es el 60%, sino no el 75%, sino en realidad el 70 o algo así por ciento, pero es casi el grupo de edad de 55 a 60 y el grupo de edad de 60 a más es casi el mismo tamaño. Entonces vacunar a los de 60 o más es igual de difícil que vacunar de 55 a 60 años, o casi igual de difícil. Y sin embargo, para los de más de 60, pues ya salvamos a casi el 75%, ¿no? De hecho, desde los 55, pero digamos que 70%. No está tan mal. Está exagerado lo que dijo, pero no está demasiado exagerado. O sea, no es falso del todo. Sí, si es exagerado, no se salvan a tantos como él dice. Y además es suponiendo que la vacuna funciona perfecto, etcétera, etcétera. Pero por ahí va el asunto. Antes voy a ordenarlos, en vez de por edad, los voy a ordenar por grupo de riesgo, ¿no? Entonces, que sea este grupo el primerito, luego seguiría y pues se van a ver que hay muchos más hombres, ¿no? Entonces, luego ustedes revisan con detenimiento qué es lo que puse en todas estas funciones. Ya no quiero hacer este video demasiado largo, pero ven que aquí cuáles, digamos, el grupo de edad que tiene más muertes son los hombres de 65, luego los hombres de 70, luego los de 69, luego los de 58, luego los de 75, luego los de 78, luego las mujeres, hasta este punto las mujeres, ¿no? Y aquí de hecho no puse todos los valores porque no se puede, los puse de 5 en 5, entonces en realidad hasta que llegué a las mujeres pasaron 5, 10, 15, 20, 25, 30 grupos de hombres antes de llegar al primero de mujeres. Y así, ¿no? Entonces, de repente pues ya se ve que los que menos se mueren son todos mujeres. En cantidad, no en probabilidad. Entonces, de alguna forma, si quisieran salvarlos eligiendo por grupos de edad, pues deberían de ir en este orden, ¿no? Entonces, comenzar vacunando a los hombres de 75,
luego a los hombres de 70, luego a los de 69, luego a los de 58, luego a los de 75, luego a los de 78 y después pasar a los de 68 de mujeres, ¿no? Eso es como una forma de salvar más rápidamente. Ahora sí, ya vamos a pasar a aquí es, como no se veían todas las etiquetas, aquí es realmente cómo están. Entonces, el verdadero primero de mujeres es de 65 años, después de todos estos grupos de edades de hombres, ¿no? Y mientras que si se van hacia el final, van a ver que, bueno, sí hay más mujeres, pero están mezcladitos. O sea, solamente al principio sí son puros hombres los que se mueren. Ok, ahora sí voy a hacer el mismo truco que antes. Voy a pasar a hacer los grupos de edad. Creo que ni siquiera. Sí, lo necesito porque lo necesito para cada grupo de para cada sexo, ¿no? Entonces necesito uno para mujeres, uno para hombres y saber cuál es la población. Entonces voy a tomar en vez de 0 a 21, que eran los 21 grupos de edad, voy a tomar de 0 a 42. Porque tengo los primeros 21 van a ser para las mujeres, los siguientes 21 van a ser para los hombres, ¿no? Entonces, el primer grupo es de 0 a 4 años de mujeres y el de 0 a 4 años de hombres será el elemento 22, ¿no? En fin, hago el mismo truco pero separado en sexos. Y luego voy a dividir, bueno, aquí puse todo esto es para hacer el push para los casos de los de más de 100 años, para los hombres, para las mujeres, la unión, etcétera, etcétera. Esto es muy similar a lo que teníamos antes. No sé qué pasó aquí. Ya está. Es que había puesto aquí al final lo que debía estar antes, ¿no? Entonces está la población en formato de texto, que es la que nos da la tabla de INEGI. Y ahora lo transformo, los agrego los diferentes grupos de edades para los que tienen más de 100, para los hombres, para las mujeres, exactamente lo mismo que hicimos antes. Entonces ya lo tenemos ahora, esta población por grupos de edad y sexo, ¿no? Esto parece que era lo que debía de haber puesto antes del anterior. O sea, ya no es necesario pero igual lo hacemos. Y ahora vamos a hacer el pesado, ¿no? Entonces, las probabilidades de morir ahora deben de estar divididos entre la población por cada edad y por cada sexo. Y vamos a poner vamos a ordenarlos para que hagamos una gráfica muy parecida a esta, pero ahora no con los grupos de edad que más mueren, sino con los grupos de edad que tienen mayor probabilidad de morir, que es ligeramente diferente, ¿no? Entonces vamos a hacer esa gráfica. Y ahora sí, tenemos que el grupo de edad que más probabilidad tiene de morir son los hombres de 75 a 79 años, luego los hombres de 80 a 84, luego los de 70 a 74, luego los de 85 a 89 y luego las mujeres. O sea, ya va a... Entonces, ¿qué probabilidad tienen de... Aquí como que no salió bien la gráfica. ¿Qué probabilidad tienen de morir cada uno? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí estos dos, las mujeres de 75 a 84 años tienen básicamente la misma. No es cierto. Los hombres de 85 a 89 años y las mujeres de 75 a 79 años tienen básicamente la misma probabilidad de morir. Lo cual pues coincide con lo que decíamos, 10 años de diferencia en sus probabilidades de morir. Y así van bajando más o menos con la edad, aunque no es tan directo. Y en el caso de los primeros casos son los de los hombres y los últimos son los de las mujeres. Que por cierto, aquí uno puede ver, por ejemplo, que las mujeres de 65 a 69 años tienen más o menos la misma probabilidad de morir, según esto, que los hombres de 90 a 94 años, ¿no? Entonces eso nos da una idea de cómo debería de ser la vacunación. O sea, si quisieran salvar lo más rápido posible a las personas, por supuesto con una cuestión de logística increíblemente complicada, tendrían que separar primero, ir
ir vacunando a los hombres de 75 a 79, luego de 80 a 84, luego a los hombres de 70 a 74, luego de 85 a 89, luego de 75 a 79, luego de 80 a 84, y de esa manera, siguiendo esta estrategia, salvarían el mayor número, ¿no? Entonces más rápidamente alcanzarían ese 80% del que presume AMLO, y probablemente habría antes varios grupos de hombres, ¿no? Por ejemplo, aquí está el grupo de 55 a 59 años de los hombres, va antes que las mujeres de 60 a 64 años. Y la razón, pues es, como lo dije, simple. En realidad, el ser hombre es una comorbilidad. Entonces, hay que vacunar primero a los hombres viejos que a las mujeres viejas, porque en realidad hay un riesgo mayor de morir siendo hombre, como también deberían de tomar el caso de a los que tienen diabetes que a los que no tienen diabetes, ¿no? Porque eso también da una comorbilidad. Es un problema de logística y probablemente por eso no se considera, pero sería como la buena forma de hacerlo. Ahora quiero que noten aquí algunas curiosidades. Primero, la lista no está exactamente, incluso si solo toman los hombres y solo las mujeres, no está exactamente ordenada de menor edad a mayor edad, ¿no? Hay de repente brincos. En particular, los hombres y las mujeres de 100 años o más, o sea, las mujeres de 100 años o más están aquí, y los hombres de 100 años o más están aquí. O sea, no tiene ningún sentido. Ahí tienen los hombres de mayor edad, los de más de 100 años, tienen poca probabilidad de morir. Y las mujeres de más de 100 años también tienen poca probabilidad de morir. Eso tiene dos posibles interpretaciones. Uno es que entre más pasa el tiempo, se van muriendo los que eran más frágiles. Entonces, pues, los genes que quedaron para los que llegan a los más de 100 años, en realidad son personas que ya pueden sobrevivir al COVID, ¿no? Entonces tienen resistencia al COVID genéticamente. Entonces son más resistentes en general porque son más resistentes a muchas cosas. Es una interpretación. Y otra interpretación es que se están diagnosticando peor a los más viejos. Si uno revisa los excesos de muerte, en los excesos de muerte no sucede estos brincos raros. Ahí sí están ordenados de mayor a menor. Los hombres de 100 años son los que más exceso de muertes tienen y van decayendo, ¿no? De alguna manera hasta llegar a las mujeres de 0 a 5 años o algo así. Entonces en el exceso de muertes cambia la cosa. ¿Y por qué cambia la cosa? Porque la mayoría de las veces que se hace un diagnóstico con las personas muy grandes, como ya lo había mencionado, es porque ya el médico está con la predisposición de, en realidad es muy probable que se esté muriendo porque tiene cáncer, es muy probable que se esté muriendo porque tiene un problema circulatorio del corazón, de los riñones, de diabetes, etc. Entonces ni siquiera les hacen la prueba y parece como que se murieron de otra cosa y no entran en estos registros. Entonces hay las dos posibles interpretaciones, pero la que me parece que es la correcta es que se están diagnosticando mal a las personas de más edad, en este caso, ¿no? Eso es como la interpretación que deberíamos de tomar en esto. Ahora, ¿qué tanto más tiene una mujer de una misma edad la probabilidad de morir que un hombre de esa misma edad? Entonces, aquí lo que estoy graficando es la probabilidad por sexo de morir en cada una de las edades, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres, que son las gráficas azules, pues se ve que prácticamente siempre son los hombres los que tienen mayor probabilidad de morir con respecto de las mujeres, aunque empieza a decaer cuando la edad es mucho mayor, ¿no? En ese caso hay menos hombres que mueren, pero eso tiene que ver no con la probabilidad de morir teniendo una cierta edad, sino con este efecto de falta de diagnóstico, porque no pasa lo mismo en los excesos de muertes, y también con una falta de estadística. Los hombres se mueren antes que las mujeres por bastante. Entonces, hay muchos menos hombres que llegan a más de 100 años, por ejemplo. Entonces, no hay estadísticas. Y si se salvó los 4 hombres que hay en México que tienen más de 100 años, pues ya parece como que no se mueren de COVID. Y eso pues va creciendo la diferencia entre mayores la edad, ¿no? Entonces, en general, pues sí hay una diferencia en la cantidad de muertes que hay.
Aquí, sí, exacto. Pero no es tampoco gigantísima como, o sea, sí es grande, pero no es gigantísima como en realidad es. O sea, cuando uno mide los excesos de muertes es mayor que lo que se ve aquí, desgraciadamente. Para que se den una idea, con los excesos de muerte está cercano a, en general, a 2 veces el número de muertes en los hombres que en las mujeres por COVID, para las mismas edades. En este caso, hice aquí la gráfica de cuál es la razón entre las edades, entonces entre las probabilidades de morirse siendo hombre, siendo mujer. Entonces se ve que en los bebés prácticamente o sea, prácticamente no hay mujeres que se mueran, o sea, bebés, mujer que se mueran, con respecto a hombres, bebés que se mueren. Ahí hay muchísimos más que se mueren por COVID. Prácticamente todos los que se mueren por COVID son hombres. Eso probablemente tiene que ver con alguna protección genética que tienen las mujeres y que los hombres bebés no tienen y después sí la desarrollan. Ya a partir de los 9 años, de los 5 años, la cosa se más o menos estabiliza. Hay una sola edad donde parece que se invierte el asunto, o sea que hay más mujeres que se mueren que hombres, y de ahí en fuera, o sea, los muy viejos también, como lo habíamos dicho antes, pero es un error de estadística y de subconteo. Pero de ahí en fuera, en realidad va rondando los 2, el 1.4, 1.5, 2 y demás. Y si uno lo hace sobre toda la población, sale que es más o menos 1.6 veces el número de muertes en hombres que en mujeres cuando se toma los datos oficiales y cerca de 2 veces cuando se toman los excesos de muertes. Aquí terminamos con este video. En el último video que vamos a ver sobre las bases de datos, vamos a revisar cómo descargar directamente de internet y vamos a revisar también una base de datos de COVID, pero en otra dirección.